Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar del arte y cultura bizantina. Ya, para ello vamos a abrir el libro de historia, segundo, en la página 23. Un momentito, es que se me está demorando un poco el internet, pero ya vamos a comenzar. Ya les voy a compartir el link de la asistencia para que vayan registrando la asistencia. Recuerden que esto nada más se realiza una vez. Por favor, revisen el chat de Zoom. El libro lo encuentran en la página del colegio, Colegio de Distancia Luis Alfonso Saltos de Espinosa, en la sección de asignaturas y después se van a Biblioteca Digital. Ahorita voy a compartir la pantalla. Ya, se lo encuentran en Biblioteca Digital ACE y en la parte de arriba dice asignaturas. Luego ustedes se van a la sección que dice Biblioteca Digital y después se les va a abrir una ventana donde van a tener todos los libros del colegio. Ustedes van a buscar la sección de historia y van a abrir el que dice Historia 2B. Nos vamos a ubicar en la página 23 y aquí vamos a comenzar. Bien, ya, ya. Comenzamos con lo que es la cultura y el arte en el Imperio Bizantino. Y es que como tal, la cultura y el arte bizantino se desarrollaron en el imperio, como bien lo dice su nombre bizantino, en donde existió desde, desde aproximadamente los 330 antes de Cristo y, y esto duró hasta la caída de Constantinopla. Esto duró hasta la caída de Constantinopla. Este imperio también fue conocido como el Imperio Romano de Oriente y tuvo su capital en Constantinopla, como bien se dice. La cultura bizantina es conocida por su combinación de elementos griegos, romanos y orientales, una combinación de todos estos tres géneros. Y como tal, la cultura se puede dividir en cuatro puntos: la religión y la espiritualidad. ¿Ok? La religión en el Imperio Bizantino, en el Imperio Romano, fue cristiano ortodoxa y fue el eje central de la vida bizantina. La Iglesia Ortodoxa desempeñaba un papel crucial como tanto en la vida pública como en la vida privada. Y los emperadores bizantinos se consideraban protectores de la Iglesia Ortodoxa. Y así también podemos hablar del idioma. El idioma que se desarrolló en el Imperio Bizantino fue el griego y como tal fue el idioma oficial, aunque el latín también fue utilizado en los primeros siglos, mientras que en la literatura y la filosofía la educación se desarrollaron principalmente en griego. Ok, también podemos hablar de los eunucos en la cultura bizantina, ya que era muy usual y contaban con posiciones muy diversas dentro de la sociedad, ocupando lugares tan distintos como cortesanos, generales y sacerdotes. La idea de hacerles responsables de tales cargos es que al no poder engendrar, no suponían una amenaza cuando se trataba de heredar títulos y privilegios. Los eunucos eran hombres a los cuales se les cortaba se les extirpaba los testículos y esto hacía que estas personas se conviertan en una no amenaza para ostentar cargos tan importantes. Entonces, al no poder engendrar, no suponían este peligro para el imperio cuando se trataba de heredar títulos. Así como ustedes pueden ver en la imagen. Un eunuco es un varón que ha sido castrado. ¿Ya?
También en el Imperio Bizantino es popular el color púrpura, ya que se consideraba un color imperial, pues solo quienes pertenecían a la familia del emperador podían llevar las ropas teñidas de este color. Por eso los niños nacidos del emperador y su esposa emperatriz eran considerados por finogentos nacidos en púrpura. Estos vástagos eran muy amados para el pueblo y gozaban de unos privilegios y derechos que no tenían aquellos hijos, aunque fueran mayores que ellos, que no habían nacido mientras sus padres tenían el cargo de emperador. O sea, el emperador podía haber tenido muchos hijos, pero solamente aquel o aquellos que nacen cuando él tiene el cargo de emperador eran considerados hijos nacidos en púrpura. Y tenían mucho más privilegio. Mientras que la educación y la filosofía en el Imperio Bizantino era valorada y accesible para muchos, y principalmente lo era para los hombres. Universidades, como la Universidad de Constantinopla, eran centros de aprendizaje en filosofía, teología, ciencia y derecho. Como les decía, en el Imperio Bizantino el idioma oficial fue el griego, pero también se usaba el latín. Este imperio romano fue el punto de partida de la ruta de la seda. Y este es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de entender la riqueza económica y cultural de este imperio y su posición privilegiada. La ley de gobierno en el Imperio Bizantino se desarrollaron un sistema sofisticado codificado en el Corpus Juris Civilis bajo el emperador. La administración de este imperio fue altamente centralizada con el emperador como cabeza, mientras que el arte puede dividirse en 5 aspectos, comenzando con la arquitectura, ya que esta es famosa por sus iglesias, es famosa por también porque estos combinan elementos importantes como lo son la cúpula con una estructura basilical. Los edificios bizantinos a menudo incluían mosaicos elaborados y frescos. Entonces, mientras que los mosaicos son una de las formas de arte más distintivas del imperio, utilizaban pequeñas piezas de vidrio, piedra y cerámica para crear imágenes religiosas brillantes y detalladas, y de esta manera decoraban la iglesia, palacios y otros edificios públicos. De hecho, este tipo de decoración se sigue viendo hoy en día, que son los que solemos ver en las iglesias católicas, sobre todo, estas figuritas así. Estas representaciones son conocidas como mosaicos, ¿bien? Estas son muy populares. Y como tal, el Imperio Romano lo usó para ganar, fue como una estrategia para ganar fieles. Entonces las personas, al sentirse atraídas por este arte, entraban a las basílicas y por supuesto iban a misa. Entonces, muchas personas fueron motivadas por este tipo de arte para poder adentrarse en lo que era el cristianismo ortodoxo. Bien, la iconografía, que es como tal las imágenes religiosas de Cristo, la Virgen María y los santos, eran esenciales en la devoción bizantina. Y estos iconos eran venerados en iglesias y hogares y eran considerados como una conexión directa con lo divino. Mientras que también existían los manuscritos iluminados, ya que estos son como los evangelios y a menudo se decoraban con miniaturas ricamente ilustradas. Estos manuscritos eran productos de talleres monásticos y se elaboraban tanto por su contenido como su belleza. También la escultura y los relieves eran, bueno, que no eran a tan gran escala, ellos crearon magníficos relieves en marfil y metal y a menudo lo utilizaron para decorar objetos litúrgicos y relicarios. ¿Cuál fue la influencia y el legado del Imperio Bizantino? Pues que tuvo una duración o un lapso muy presente en la Europa medieval, especialmente en la arquitectura y el arte religioso. Sin embargo, podemos ver algunos vestigios incluso hoy en día, ¿no? Como lo son los mosaicos que aún están presentes en las iglesias. El Renacimiento italiano también se vio influenciado por los estudiosos bizantinos y llevaron muchos manuscritos clásicos
a Italia tras la caída de Constantinopla. Además, el arte y la liturgia en la Iglesia Ortodoxa continúan reflejando tradiciones bizantinas hasta el día de hoy, como bien les digo. En resumen, como este imperio bizantino fue un crisol de culturas que dejó un legado profundo en la historia del arte y la cultura mundial, especialmente en el ámbito religioso y arquitectónico. Vamos a compartirles un video para ver más acerca del arte bizantino. Quería cerrar esta clase de arte cristiano, paleocristiano y bizantino. Hemos dicho que si no nos podemos ir a la Roma antigua, a los suburbios de Roma a ver catacumbas o a ver basílicas, si no nos podemos ir a Bizancio, a Constantinopla a ver a Santa Sofía, podemos ver iglesias neobizantinas en Buenos Aires, podemos ver películas. Hollywood hizo muchas superproducciones inspiradas en el primer cristianismo primitivo y en ámbitos bizantinos, porque los productores de Hollywood, cuando llega el color, vieron que el arte cristiano y bizantino le daba mucho material para alimentar las escenografías. Esto ya lo hemos visto en Mesopotamia y en Egipto, que también hubo muchas superproducciones inspiradas en la pintura egipcia. Pero con el arte cristiano primitivo y el arte bizantino también pasó, que se hicieron muchas superproducciones. Y para terminar, hay mucha bibliografía. Ustedes están en una etapa que tienen muchas materias, muchas asignaturas, pero hay muchos textos apasionantes. Hay un personaje de la historia, Juliano el Apóstata. ¿Quién fue Juliano el Apóstata? Un emperador que gobernó apenas 18 meses. Porque ¿qué quiso hacer? Juliano el Apóstata era un filósofo, que como todos los herederos del emperador mueren, que lo ponen a él de emperador. ¿Qué quiso hacer? Volver al antiguo paganismo, después de Constantino. Ya el Imperio Romano era cristiano, y lo que quería volver a la antigüedad clásica. Y así le fue, ¿no? Son personajes interesantes de ver, ¿no? Que nos muestran una época, ¿eh? Sí, fue asesinado y después, bueno, el cristianismo tiene luces que iluminaron Occidente, tiene sombras. Yo me acuerdo cuando salió este libro que se llama Historia Criminal del Cristianismo, yo que me siento católico, bueno, me lo puse a leer para ver qué decía. Entonces, la iglesia, si bien es una institución para muchos divina, está hecha por hombres, de manera tal que los hombres son los que hacen la historia y los que hacen la historia del arte. Bueno, acá vamos a cerrar y próxima clase, Edad Media. Ya.
Uy, no tenía el audio activado. Bueno, se van a ir a la página 23. No sé si se ven. Ya. Se van a ir a la página 23 y van a dar lectura hasta la página 25 y luego van a responder desde la pregunta 8 hasta la pregunta 10. Van a explicar qué es una planta de luz griega y van a dibujar un croquis de este tipo de planta. Van a observar el dibujo de la basílica y lo van a comparar con la fotografía, van a iluminar, van a identificar los 4 elementos principales en la basílica. ¿Ya? Un ratito. Después de esto van a explicar la diferencia entre mosaico, ícono y pintura mural. Lo voy a agregar en este momento a Classroom. Recuerden que esto ustedes lo encuentran esta pregunta las encuentran en los libros. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está asignado? Bien, estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Espero tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.